Seamos para todos. Siguiendo en sintonía de la voz de María 88.1 FM, le damos la bienvenida a Rubén García con nuestro programa Luz del Mundo, Sal de la Tierra. Bienvenidos. Cristo es nuestra luz, brillemos con su fuego, el reflejo de su luz nos salvará. El reflejo de su luz nos salvará. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en toda la ciudad de Guayaquil y en toda la provincia del Guaya. Les saluda y les bendice Rubén García. Estoy aquí con ustedes en esta hora desde mi casa, pues lamentablemente tuve ciertas circunstancias que me impidieron poder llegar y me dijeron pues preséntese pues vía online. Ok, aquí estamos en este día jueves ya 22 de mayo. Estamos caminando en el día 33 hacia Pentecostés. Nos restan básicamente 17 días para vivir la fiesta de nuestra Iglesia Católica, vivir esa fiesta tan hermosa que todos nosotros los católicos debemos estarnos ya preparando. Miren lo hermoso que es la Iglesia, porque siempre nos prepara, nos va preparando para recibir una gracia en especial, ¿ya? Para recibir una gracia en especial. Entonces, queridos hermanos, estamos ya apenas 17 días. Siempre, hoy no lo puse, pero el día de mañana en la reflexión voy a poner que a lo lejos se ve una colina grande y que detrás de esa colina pues ya llegamos a Pentecostés, pero en el firmamento, en la noche, se visualiza ya una luz rojiza, amarillenta, por así decirlo, ¿ya? Que es la luz, la gracia, el fuego del Espíritu que nos está esperando para que nosotros lleguemos y nos abrace el fuego del Espíritu Santo y podernos llenar de esa gracia, de esa unción, de ese fuego de Dios para salir disparado e ir a evangelizar a diestra y a siniestra. Necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo, necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder realizar, para ser sus testigos, dice la Escritura. De este modo me seréis testigo, no hay otro modo. Entonces, si nosotros no nos preparamos para vivir esta gran fiesta y recibir esa unción del Espíritu, el poder del Espíritu, muy poco o nada seguiremos haciendo en nuestra evangelización, y por eso cada día somos menos y el mundo sigue creciendo y la maldad se sigue multiplicando. Ojo, el mundo sigue creciendo y la maldad se sigue multiplicando. Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro programa Luz del Mundo, Sal de la Tierra, poniéndonos en la presencia de nuestro Dios y en las manos de nuestra Madre Santísima. Nos cubrimos todos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias por permitirme poder estar aquí en el programa Luz del Mundo, Sal de la Tierra. Sin querer queriendo, tenía pensado en que no se iba a poder participar, pero gracias a la tecnología estamos aquí, congregados para llevar adelante el programa. Señor, bendice a la radio La Voz de María. Bendice a la radio de una manera tan sobrenatural para que sobreabunde la gracia sobre gracia. Bendice la radio, La Voz de María de una manera tan especial para que todos quienes nos sintonizamos en la radio seamos bendecidos por la radio. Recuerda, Señor, tu palabra que dijiste a Abraham. Quienes te bendigan serán bendecidos y quienes te maldigan serán maldecidos. Preparados para la entrega, para el sacrificio. Queremos vivir una vida de plenitud, queremos vivir una vida de esplendor, queremos vivir una vida de abundancia, pero no de entrega, pero no de sacrificio. ¿Y por qué hemos ido cambiando todo eso durante todo este lazo de tiempo? No es de ahora, hermano, no es de ahora. Ya esto viene ya desde hace algún tiempo atrás. Porque
el mundo sigue su marcha. El mundo sigue su marcha. Y nosotros hemos ido aprendiendo a vivir en este tiempo ante las circunstancias que nuestro país, el Ecuador, vive y ha vivido. Recuerden que venimos de una pandemia. Termina la pandemia y se inicia otro virus en nuestro país llamado muerte violenta. Aún todavía no se acaba de eliminar este virus llamado muerte violenta. No es que está mutando constantemente, y si ha mutado, pues ha mutado en diferentes tipos de situaciones, como suicidio, como secuestro. En este secuestro pues se ha matado. Sí, el mismo, ¿no? Son mecanismos, por así decirlo. Pero la muerte violenta aún todavía persiste. Y nosotros, pues, a pesar de que vivimos todo este tipo de situaciones, como que aún todavía no se nos ha enseñado a entregar, a hacer entregas, a hacer sacrificio por obtener algo, por sacrificamos algo para el bien de alguien o de algo, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, este día 20 de mayo nos presenta al apóstol Pablo. Todo este tiempo que hemos estado leyendo la carta de los Hechos de los Apóstoles, nos ha hablado de Pablo, de Bernabé, de Pedro, y cómo se han ido formando, cómo Pablo ha ido avanzando y construyendo y formando comunidades para que las familias tengan un lugar correspondiente. Yo en lo personal le llamo el jardín del Edén. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Dios, cuando creó al hombre, le formó un jardín. Para mí, ha de haber sido el jardín más hermoso, más bello que aún el hombre no haya podido copiar. El hombre ha formado jardines excepcionales, grandes, hermosos, bellos, majestuosos, jardines esplendorosos, pero nada como el Edén. ¿Ah? Porque Dios es único. Y puso al hombre en el jardín del Edén. Y le dijo al hombre, le dio este mandato, para que lo labrara y para que lo cuidara. ¿Ah? Lo labrara y lo cuidara. Entonces, el hombre, ya sabemos la historia, que el hombre se desvió, el hombre pecó, el hombre desobedeció y fue expulsado del jardín, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué le llamamos las comunidades el jardín? Porque Dios, en la historia de la salvación, no volvió a crear ningún otro jardín del Edén, sino que más bien Pablo se centró en construir comunidades, formar comunidades, edificar comunidades. Y esas comunidades donde el hombre llega y se forma, se recrea, se le enseña, se le exhorta, es el jardín que Dios le da, su espacio para que pueda formar allí su jardín de Edén y él pueda vivirlo a plenitud. Si el hombre es casado y tiene su familia, pues su hogar se convierte en un jardín. Y el hombre tiene que trabajarla y tiene que cuidarlo. Ojo, miren, dos cosas, trabajarlo y cuidarlo. Es lo mismo si está en una parroquia, pues tiene que trabajar en la parroquia, cuidar a la parroquia, defender en la parroquia. ¿De quién? ¿Por qué Dios le dio al hombre, si era el único? Le dice, tienes que labrarla y tienes que cuidarla. ¿De quién? Dios sabía que de entre todos los animales
se había apoderado un animal infernal llamado Satanás. Y Dios no le habla de Satanás, simplemente le dice, cuida este jardín. No permitas que se marchite ni que entre nadie a quererla destruir o dañar. Y asimismo nos los está diciendo a nosotros, a los hombres que hemos formado hogares, que nos hemos llevado un matrimonio, que tenemos un matrimonio, estamos formando un hogar, estamos formando una familia. Ese hogar, esa familia se convierte en el jardín del Edén. Y el hombre, la responsabilidad del hombre es de cuidar ese hogar, es de cuidar a esa familia, es de cuidar ese jardín y labrarlas, trabajarlas colocando las mejores flores, las mejores rosas, haciendo del jardín más bello que hay. Si es en un grupo, en un movimiento, en el mismo caso. ¿Por qué, hermano? Por algo muy sencillo. Porque Dios nos creó para hacernos felices, para que nosotros viviéramos en felicidad todos los días de nuestra vida. Pero ahí viene la lucha del hombre. El hombre está con su mente está desviado. El cristiano de hoy es un cristiano que está creyendo más en su conocimiento, está creyendo más en su autosuficiencia, está creyendo más en su intelectualismo que creerle a lo que Dios nos está enseñando o nos está formando. ¿Bien? Entonces, ahí viene esa lucha del hombre. Por eso el hombre se desvía del propósito divino, porque todos nosotros nacemos con un propósito. El hombre se desvía del propósito divino porque este mundo, con su sistema de mundo, nos hace que nos desviamos. Entramos a las escuelas, vamos al colegio, llegamos a las universidades, buscamos la profesión que anhelamos y deseamos, empezamos a estudiar, nos graduamos. ¿Y qué es lo que se nos centra en nuestro corazón? Tenemos que buscar el ser exitoso, tener éxito en nuestro trabajo, poder adquirir casa, poder adquirir carro, tener dinero en el banco, poder viajar, disfrutar de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hoy el ser humano de hoy busca, el disfrute. Ustedes recuerdan que Satanás tentó a Jesús de 3 formas: con la tentación del tener, con la tentación del poder y con la tentación del placer. ¿Y quién hoy no busca el placer, los placeres? ¿Está mal ser exitoso? No. ¿Está mal tener su casa, su carro, su dinero? No, no está mal. Pero es lo que el mundo hace que el hombre más se centre y busque, y no busque de Dios. Cuando el hombre encuentra a Dios en el camino, Dios lo vuelve y lo restaura y lo pone en el plan original. Pero el hombre ya tiene un criterio formado. Y el hombre ya no tiene a las cosas de este mundo como en primer lugar, sino que pasa a segundo o tercer plano y pone lo que el mandamiento de Dios nos enseña. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. Sobre todas las cosas del mundo. Entonces, cuando el hombre ya empieza a poner en orden las cosas, entonces ya no es el mundo quien controla o quien gobierna al hombre, sino es el hombre quien está en control del mundo. Decía una charla que a mí me encantó mucho y me la aprendí
y que siempre la manifiesto cuando me da la oportunidad de hablar de estos puntos, una charla de Salvador Gómez. Y decía él esta frase que me pareció muy importante, la atesoré y la repito constantemente porque es una verdad, es una realidad. Ya no es el hombre en la actualidad, ya no es el hombre que tiene sexo, es el sexo que lo atiene al hombre. Ya no es el hombre que tiene trabajo, es el trabajo que lo tiene al hombre. Ya no es el hombre que tiene alcohol, es el alcohol que lo tiene al hombre. Ya no es el hombre que tiene tarjeta de crédito, son las tarjetas de crédito que tienen al hombre porque lo tiene, paga y paga y paga y trabaja y trabaja. ¿Entiendes? Entonces, esa es una realidad que este mundo en sí nos ha centrado y nos lleva al hombre a un estado de poner al mundo como lo primero, no creen en Dios, se apartan de Dios, se separan de Dios, porque el mundo lo que nos invita siempre es a llevar las cosas de tal manera que muchas veces lo hacemos en actos de pecado. Y el pecado nos esclaviza. Ojo, ojo, hay muchos hombres justos que viven en este mundo, pero su vida es una vida plena, ¿ya? Pero la gran mayoría estamos en este mundo, hacemos cosas del mundo y el mundo nos incita a pecar. Yo ayer, mire, lo voy a manifestar, ¿ya? Ayer estuve, porque tengo un problema en mi vehículo y estuve en la concesionaria al día de ayer y había una chica muy simpática, joven, muy joven, y yo le decía, wow, dije entre mí, qué linda muchacha, ¿ah? Dices, y decía entre mí, es como lo que el médico me recomienda, ¿ya? Pero uno se pone a pensar, a pensar de que a veces el hombre que no está en el camino, yo ya estando en el camino, ¿me entiendes? Yo dije, wow, qué chica, ¿ya? Como el médico me la recomienda. Pero el hombre que está en el mundo va más allá de eso. La busca, la enfrenta, va a conquistarla, ¿ya? Y si es un hombre casado, ¿ya? No importa. Va a conquistarla. ¿Por qué? Porque el mundo es el mundo. Entonces, queridos hermanos, mientras el hombre está en pecado, se separa de Dios y la gloria de Dios se separa de él también. Fíjense. Al separarse la gloria de Dios que es su señorío, es su majestad, es su poderío, es su naturaleza, su divinidad, su grandeza, su señorío, bueno, es su gloria en sí que lo cubre al hombre. Y cuando la gloria de Dios se separa del hombre, ¿quién lo cubre? La gran pregunta del millón. Entonces lo cubre las tinieblas, la oscuridad. Y cuando lo cubre las tinieblas y la oscuridad, ¿hacia dónde lo empuja? ¿Hacia el bien o hacia el mal? ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, fíjense, es una serie de circunstancias y situaciones que el hombre atraviesa en este mundo. El hombre de hoy ya no se prepara para hacer actos de entrega y de sacrificio. El hombre de hoy ya no se prepara para hacer ayunos, por así decirlo. Fíjense, estamos a 17 días de Pentecostés. Yo hice una invitación y puse un flyer, así una copia, puse unos textos y dice, a 13 días, una invitación, 13 días de oración y ayuno por Pentecostés.
¿Quién se anota estando conmigo? ¿Sabes cuántos se han anotado? Hasta ahora que en este momento lo estoy nombrando, ni uno. Ni uno. Una vez un hermano dice, oiga, hermano, tanto ayuno, yo me muero. No te mueres, hermano. Porque si tú murieras por un ayuno, entonces yo hace rato estuviera muerto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si le quitas la comida, si vas a ayunar en comida, créemelo, hermano, que hasta la persona que tú menos los pienses te invita a comer. Tanto así que busca quebrantar tu ayuno para que tú te sientas mal y no vivas a plenitud por lo cual te estás preparando. La persona menos indicada cuando tú te metes en un ayuno es el que te va a llamar y te va a invitar. Es más, no lo has visto por años y por ahí te encontraste, hola, ¿qué tal? Ven, vamos, tomémonos un traguito para celebrar o vamos a comernos un encebollado, un arroz con pollo, qué sé yo. Hagamos fiesta por este encuentro y así que vamos a hacer fiesta y se te terminó el ayuno. ¿Sí? Entonces es más fácil poder continuar, simplemente oremos, pero hasta la oración, hermano. A orar nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto. Entonces, fíjense lo que Pablo, cuando fue tumbado del caballo, que hace poco, en los días atrás, nos habló de la conversión de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué quiere? Pablo le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Levántate y vete a Damasco, entra allí donde ibas a entrar. Y espera que ya enviaré a alguien para que te diga lo que tienes que hacer. ¿A quién le envió? A Ananías. Pero ya Pablo había visto en visión, porque era un hombre que se puso a orar por todos los acontecimientos que vivió Pablo. Se puso a orar y estando en ayunas también, este hombre vio una visión que venía un hombre llamado Ananías a imponerle las manos para que él pudiera ver. El Señor le habla a Ananías y le dice, ve a tal calle, hay una pregunta por Saulo de Tarso, está en oración, y él ha visto que iba a llegar un hombre llamado Ananías para imponerle la mano y para que recobre la vista. O sea, el Señor le habló tanto a Pablo como a Ananías y se los hizo hacer el encuentro. Desde ese entonces, toda esa experiencia de Pablo lo llevó a meditar y a reflexionar. Aquí está pasando algo. Quienes nosotros que venimos de un mundo, de este mundo que Dios nos ha rescatado del mundo, podemos decir y podemos comparar, hermano, lo que el mundo nos ha arrastrado y lo que Dios nos está presentando. Yo soy testigo de ello porque yo vengo del mundo. A mí el Señor me sacó de un motel. Y me llevó a caminar. Y Dios fue tan bueno que nunca me puso y me restregó las cosas que yo hacía, me las restregó en mi cara. Entonces yo pude comparar las cosas que hacía versus las cosas que Dios me estaba haciendo vivir y experimentar. Por eso digo, nadie te puede robar lo vivido. Entonces cuando uno experimenta todo esto, aquí pasa algo, dice, ¿no? Aquí pasa algo. Y empiezas a ver la manifestación de Dios. Y aquí viene Pablo, que fíjense que este hombre se abre. El tal Bernabé lo va a buscar para llevarlo a Antioquía. Y pasa con él y empieza a evangelizar y hablar del amor de Dios y hablar de todo. Porque Pablo jamás conoció a Jesús como lo conocieron los otros apóstoles. Pablo lo conoce por revelación. Pero con esa revelación, ese Pablo empezó a formar comunidades
a los lugares donde él iba. Pero le fue fácil. No. Pasó por momentos duros, difíciles. Y este martes 20 nos dice la Escritura así, específicamente. Dice la palabra, que a Pablo lo apedrearon, lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Ya? Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Es decir, no salió corriendo despavorido. Él regresa a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me fascina esta parte de aquí. Porque Pablo nos las pone clarito a todos nosotros. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Yo estaba preparando un tema que lo voy a dictar el día sábado. Y justamente hablo de esto porque hablo sobre la fe. ¿Por qué, hermano? Porque hoy la fe es una palabra tan poderosa, una palabra fe, pero escrita con 2 letras, fe. Pero es una palabra tan poderosa y algo que Dios nos deja a nosotros como un medio, un instrumento para que nosotros como cristianos caminemos, nos afirmemos y sigamos hacia adelante. Por eso nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan. Si nosotros decimos que somos cristianos católicos, pero no tenemos fe, entonces tenemos que entender que lo primero, si no tenemos fe, es que no le somos gratos a Dios. ¿Ya? Y cuando nosotros nos volvemos a Dios, dice la Escritura, no lo dice Rubén García, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Pero depende de nosotros que esa medida aumente o disminuya o se seque y no sirva para nada, o se pudra. ¿Ya? Depende siempre de nosotros. Entonces, dice la Escritura que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino. Interesantísimo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo como tal nos lleva a vivir la vida del mundo, pero Dios nos establece en el reino de Dios. Y estamos nosotros extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. No lo estamos extendiendo allá en la eternidad, pues allá ya es un reino, allá es vivencia pura. Aquí en la tierra, donde se sufre, donde se llora, donde se entrega, donde se sacrifica a uno. Un reino de Dios. Y lo esencial, queridos hermanos, es que este reino, quien nos pone a nosotros, es el Padre. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que el Padre es el que nos toma del mundo y nos lo da a su Hijo. Y el Hijo nos da a conocer su nombre y nos da a conocer la palabra. Y cuando nos da a conocer la palabra nos enseña la verdad y la verdad nos hace libre. Por eso, en la oración de Jesús, en el Getsemaní, le dice, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces, cuando Dios nos entrega a su Hijo, el Hijo nos da a conocer su nombre y nos enseña la palabra, la verdad se viene le da a conocer la verdad y la verdad nos está haciendo libre. ¿Libre de qué y de quién? Libre del pecado. Nos hace libre del pecado. Y donde está, dice la Escritura, el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Por eso en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos dice y nos exhorta el Señor por medio del apóstol Pablo que no volvamos al yugo de la esclavitud, no volvamos a caer en ese yugo de la esclavitud, cuando ya somos libres. Mas, sin embargo, porque no creemos, porque creemos más en lo que vemos, porque creemos más en lo que tenemos, porque creemos más que entre más tenemos, más poder podemos hacer, y porque podemos obtener todo placer, entonces nuestra fe se quebranta, se va al piso, ¿ya? Y entra la autosuficiencia, el intelectualismo y toda la superioridad de todo lo que yo pueda realizar. Si tú lo puedes, tú no necesitas de Dios, tú eres inteligente, tú puedes lograr. Tienes que tener pensamiento positivo, piensa positivamente y vas a ver que todas las cosas te vendrán y la. ¿Entiendes? Entonces, cuando nos hablan de que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, ahí las cosas cambian. ¿Y cuántas personas se retiran? Porque no quieren sufrir, porque no les gusta sufrir. Porque eso de que sufrí, o eso de orar y ayunar tantos días, y por qué y para qué. A veces escucho decir, oremos ayunemos por el celular. Dejemos el celular. ¡Ja! Si con la comida brinca, con el celular brinca 5 veces más. Entonces, queridos hermanos, este camino de gracia, este camino es un camino de bendición. Dios nos está enseñando, nos está formando para que podamos recibir la gracia de su Santo Espíritu. Tenemos que prepararnos. No vayamos a recibir por recibir al Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que brincamos, que saltamos, el Espíritu Santo está en mí, y dan la vuelta, y está bien, todo está bien. Pero salen del lugar y vuelven a estar igualitos, o peores que antes. Hermano, el Espíritu Santo, recibir la gracia del Espíritu Santo tiene un propósito. Él está aquí con un propósito. Y tenemos que preguntarnos si el Espíritu Santo está con nosotros alegre, o está triste, o está aburrido. Alegre, triste o aburrido. ¿Entiendes? Porque nosotros como cristianos católicos, la unción que tenemos que clamarle a Dios es ser un discípulo conquistador y no conquistado. Tenemos que salir a conquistar las almas para Dios y los territorios para Dios. Almas y territorios. Tenemos que aprender a conquistar aquello. Y por eso es la gracia del Espíritu. Muchos de nosotros nos entusiasmamos. Que queremos ir para acá porque el Señor es poderoso. Sí, todo eso está verdad. Pero Dios es un Dios de orden y tenemos que conocerle. Dios, cuando lo fue nombrado rey, ¿ya? Los filisteos fueron a atacar a David. ¿Y qué hizo David? Fue a fortalecerse en el Señor.
y a preguntarle a Dios primero, ¿debo de bajar a atacar? ¿Me vas a entregar a este pueblo? ¿Y qué le dijo Dios? Baja, que yo lo he puesto en tus manos, tú lo vas a conquistar. Y bajó David con su gente y dale machete en mano y espada y dale, y pelea y conquistó. Se retiran los filisteos, pero no se retiraron para ir a llorar, se retiraron también para fortalecerse y regresar nuevamente, como así lo hicieron. Pero la enseñanza está, y en esto caemos muchos, hermanos. Por ejemplo, me voy a apartar un poquito. Por ejemplo, yo vengo realizando vigilia de Pentecostés por el lapso de unos 32 años, por así decirlo. 32 años. Pero en nuestra vigilia de Pentecostés no ha habido una vigilia que se haya repetido como la otra. Cada vigilia tiene su diferencia. Es como el ser humano, tiene sus huellas digitales. Pueden haber millones de seres humanos, miles de millones de seres humanos, pero con huella digital totalmente diferente. No he conocido, y pido perdón si lo ha habido, pero no he conocido personas que tengan las mismas huellas digitales. ¿Entiendes? Entonces, durante 32 años he organizado vigilias de Pentecostés y ninguna vigilia ha sido igual a la anterior. Es más, no solamente he organizado Pentecostés, organizo la vigilia de Cristo Rey y la vigilia de Acción de Gracias, que es a fin de año. Y ninguna vigilia, ni Pentecostés, ni Cristo Rey, ni Acción de Gracias, ninguna de las tres vigilias se parecen a la otra. Todas han sido totalmente diferentes. Y eso es Dios, porque Él es único. Él no se repite. Y esa es la enseñanza, y aquí vuelvo nuevamente, y esa es la enseñanza que nos deja David. Que volvieron los filisteos a atacar a David. Y David vuelve a consultarle a Dios y le dice, ¿puedo bajar a atacarlos? ¿Me lo entregas nuevamente? ¿Y qué le dice Dios? No bajes, porque de hecho que si bajas te van a matar o te van a conquistar. Date la vuelta, atácalos por detrás. Dios le dice cómo hacerle. Y eso es lo que nosotros, hermanos, no hacemos. Y todos hablamos que la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso, misericordia para arriba, misericordia para abajo, y la pura misericordia, y cuando viene, ¡pum!, el misericordioso, te estrellaste. ¿Por qué? Porque no le consultaste, pues, al Dios de la misericordia si tienes que bajar o no tienes que subir. Y eso no lo entendemos, hermano. Y eso no lo enseñan. Y por eso enseñamos en nuestra vigilia de Pentecostés a venir en común acuerdo con el esposo o la familia para recibir la unción y el poder. ¿Cuántas veces se lo he manifestado? Hay que clamar la unción y el poder. Porque una cosa es la unción, la bendición de Dios. Otra cosa es el poder de Dios. María, cuando hablaba con el ángel. ¿Y cómo será eso si no conozco de varón? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con sus ojos. Unción y poder. La unción para ser madre, el poder para hacerlo. Pedro, en casa de Cornelio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, lo voy a para leérselo así, como está escrito. Capítulo 10, versículo 38.
Dice así, 38, dice, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y como Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. ¿Ah? Unción y poder. Necesitamos la unción. Yo invito a los jóvenes a que vengan a la vigilia, que traigan sus propósitos para suplicarle a Dios que le unja, que lo bendiga, porque una vez que Dios ha bendecido aquello, ya le clamen el poder para realizarlo. Si yo quiero estudiar una maestría, voy a estudiar un diplomado en la UES. En Pentecostés, porque empieza el 24 de junio, en Pentecostés voy a pedir la unción para estudiar ese diplomado y para que me dé el poder de realizarlo y que me llame y que me lleve a feliz término. Unción y poder, unción y poder. Entonces, queridos hermanos, necesitamos esa unción y ese poder de Dios. Lamentablemente, pues el tiempo, ese es el peor, cuando uno ya está inspiradote, ¿no? En todo caso, que mis queridos hermanos, Dios me les bendiga, oren por mí, por favor, que yo estoy orando por ustedes. Un abrazo para todos, bendiciones. Muchas gracias.